Mis hermanos y mis hermanas, muy buenos días. Los saludo cariñosa y afectuosamente como hermano en la fe. Eh, estas enseñanzas están siendo subidas a YouTube. Los invito a que se conecten con YouTube entre semana y poder escuchar las enseñanzas, estudiarlas, no solo escucharlas, sino realmente estudiarlas, porque escucharlas, pues hay muchas enseñanzas y muchas prédicas, pero vale la pena es estudiarlas. Entonces los invito a entrar al canal sin muros y puertas abiertas, y suscribirse y hacer comentarios, todo lo que tenga que hacerse al respecto para que el Evangelio se vaya a otros lugares también. Buenos días, un abrazo. Seguimos avanzando en este año, estamos a 18 de enero ya. Eh, corren los días y nosotros tenemos que empezar a mirar este año como cada día, cada semana, cada mes que pasa, va generando fruto en cuanto a lo que nosotros tenemos ya sembrado en nuestro ser, que el fruto se empiece a ver no solamente en nuestras vidas, sino también en las vidas de otros. Así de que, pues bueno, eh, iniciamos esta mañana con Milenita. Vamos a hacer dos porciones de lectura, yo hago una, ustedes hacen otra. Una está en el Salmo 73, 25 y 26, que es el que va a leer Milena, pero primeramente yo voy a leer el Salmo 39. Y voy a hacer énfasis en tres frasecitas que están ahí en el Salmo 39, son 13 versículos, los voy a leer despacio, pero con el deseo de que eso tenga bastante entendimiento. Salmo 39, Salmo 39. Dice así la palabra del Señor. Yo dije, atenderé a mis caminos. Ah, eso está muy bueno, arrancar así, una oración. Voy a ponerle cuidado, voy a meditar en mis caminos. Yo atenderé a mis caminos. Propósito, para no pecar con mi lengua. Eso es bien interesante también. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí en silencio. Me callé a un respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánto sea la medida de mis días. Énfasis, sepa yo cuán frágil soy. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. 7. Énfasis. Mi esperanza está en ti. Líbrame de mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Y deshaces como polilla lo más estimado de este hombre. Ciertamente, vanidad es todo hombre. Versículo 12. Énfasis. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas. Tres cositas, toma anotación, es muy interesante todo. Sepa yo cuán frágil soy, mi esperanza está en ti. Oye mi oración, oh Señor, escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas. Eh, Dice una parte aquí en el versículo 11, dice, deshaces
como polilla lo más estimado de este hombre que está hablando, de cualquier hombre que no entiende que es frágil, que su esperanza está en Dios y que él escucha la oración y el clamor de aquel que llega a él. Entonces, vamos a meditar un poquito sobre varias cosas, pero yo quiero hacer un poquito de énfasis en lo que vamos leyendo para irle dando curso a la enseñanza. Milena. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Voy a leerlos en la nueva versión. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Estoy contigo y nada deseo o quiero en la tierra, nada me deleita en la tierra. Podría desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. La verdad es que también el Salmo 73 tiene una invitación muy bonita, y es que no tenemos a un lugar a donde ir, sino es al mismo Señor, que todo en nosotros puede desfallecer, pero Él está ahí para fortalecernos, para alentarnos, para animarnos. Que los que nos sentimos en ocasiones débiles o frágiles o que ya no podemos más, Él está ahí para atender nuestro, nuestra necesidad. Él está ahí. Entonces, pues, digamos que en sí es eh, poder alimentar cada día la fe en nuestro ser, poder acercarnos a Dios creyendo que Él obra. Aunque uno ya diga, pero ha pasado tanto tiempo, pero mire que esto, que lo otro, la verdad es que Él cumple su palabra, Él la cumple y todos nosotros lo sabemos realmente. Todos los que escuchan la palabra de Dios lo saben. En lo profundo de su ser sabemos todos, en lo profundo de nuestro ser, todos sabemos que Dios cumple lo que dice. En ocasiones se pone, como decimos nosotros, un poquito en su vida las cosas muy difíciles, pero Dios no se ha ido, Dios no nos ha abandonado, Él está ahí. Y hoy vamos a ver algo muy bonito, especial, para poder, digamos que, continuar con nuestra vida diaria de fe, con nuestra vida diaria de familia creyente, eh, atendiendo con sabiduría, con entendimiento cada tropiezo, cada situación que van pasando en la vida diaria, en una vida terrenal, en una vida de la cual nosotros somos participantes porque vivimos en la tierra. Estamos acá, aunque no pertenecemos, pero estamos acá. Y la carne duele, y tenemos pensamientos difíciles y emociones difíciles y tantas cosas que podemos vivir. Pero el acercarnos a la verdad, el acercarnos a la escritura, el volver a oír, el volver a ver la palabra de Dios, Dios insistiendo en nuestras vidas que lo que Él dice es verdad, eso nos fortalece, eso nos anima y entonces, pues ojalá de aquí a que venga el Señor Jesús nos encuentre a nosotros de verdad amándolo a Él, amando su palabra. No se puede una de las dos cosas, amarlo a Él y amar su palabra, amándonos entre nosotros mismos como familia, como cuerpo de Cristo también. Que nos halle a nosotros alimentándonos realmente de su verdad y llevándolo a otros, invitando a otros a que disfruten también de esta vida maravillosa que es la vida en el Señor con todas sus cosas. Quiero, para hablar de esa frase, sepa yo cuán frágil soy, que dice el Salmo 39. Quisiera arrancar por Génesis, para mirar un poco en dónde aparece la suficiencia del hombre, según el hombre, en donde aparece allí la problemática del ser humano hoy, de creerse suficiente el ser humano, llámese creyente o no, y obviar lo que Dios dice, lo que Dios es,
obviar tantas cosas y que cuando uno ya ha cometido el error o la falta, lo que sea que como lo quiera usted ver, entonces ahí sí viene uno al Señor a decirle, Señor, no, yo no puedo. Pero primero va a saltar en la mayoría de las personas ese deseo de hacer las cosas por su propia cuenta. Eso es en muchas partes, eso no es solamente en usted o en mí, sino eso sucede en todo lado, como dice la escritura. Y es dolor, es mucho dolor porque cuando uno va a orar a Dios, va cuando ya o sea, cuando ya hizo todo lo posible en su fuerza y no pudo, entonces ahora sí vamos a preguntarle a Dios. Y entonces le pregunta uno a Dios y va orando y hasta llorando y toda esa cuestión. Y entonces tampoco se hizo la cosa tan rápido como yo pensaba. No sucedió lo que yo quería tampoco como tan rápido. Entonces esto nos lleva a llevar una vida más bien como la que el Señor nos invita esta mañana a llevar y que vamos a ver hoy. Vamos a ver Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, haciendo un pequeño recuento de Génesis 1 y 2, que Dios crea en, en 6 días todo. En el séptimo día crea al hombre a su imagen y semejanza, lo pone en el huerto y le enseña muchas cosas allí. Le enseña quién es su creador, por qué es su creador, propósito de haberlo creado. Eh, Le hace entender que él es una persona libre, que es una persona que puede decidir libremente amar a Dios, que no es una obligación, sino es algo maravilloso que se hace en libertad, por su iniciativa, por su decisión propia de amar a Dios. Dios hace toda una obra extraordinaria eh, en la creación, eh, también en la creación del hombre, porque toda la creación le muestra al hombre quién es Dios, el amor de Dios hacia el mismo hombre. Todo al hombre le muestra la grandeza de lo que Dios acaba de hacer, que es crear al hombre, para manifestarle al hombre todo lo que Él es, enseñarle al hombre todo lo que su creador es. Entonces llegamos al capítulo 3. Dios en el capítulo 2, de la costilla del hombre saca una mujer, eh, se unen los dos como esposos, porque Dios trae la mujer al hombre y los dos son una sola carne, así lo ve el hombre claramente. Entonces, en el capítulo 3 de Génesis aparece la maldad, aparece la propuesta al ser humano de querer ser como Dios. Es una propuesta que de ahí en adelante genera en el ser humano esa prepotencia o ese deseo de ser independiente, de gobernarse a sí mismo sin tener en cuenta a su hacedor, sin tener en cuenta a su creador, sin tener en cuenta que de él viene la sabiduría y todo lo que el ser humano necesita para vivir. No lo tuvo en cuenta el primer hombre y, y como dice la escritura, la mujer concibió este deseo en su corazón y el hombre comió de ese pensamiento, de ese deseo, tal cual como su mujer y pecó delante de Dios. Yo le había dicho que si esto hacía, de no creerle a Dios, de querer ser independiente, entonces iba a morir. Y la maldad, producto de este pecado de incredulidad, entró en el corazón del hombre y esa maldad pasó a toda la humanidad hasta la fecha. Entonces el hombre peca contra Dios, sale corriendo, primero que todo se hace delantales y toda esa cosa y sale corriendo. Y estando por allí, oye la voz de Dios que se pasea en el huerto. En el versículo 8, oye la voz de Dios que se pasea en el huerto, al aire del día. En alguna ocasión vimos que a mí me parece extraordinario que en lugar de venir fuego y todo lo demás encima de este hombre y destruirlo y acabarlo, es la voz de Dios
la que continúa paseándose en el huerto, continúa queriéndose relacionar con este hombre y esta mujer, y le habla, eh, y le dice al hombre, ¿dónde estás tú? ¿En dónde estás tú? Esa es una pregunta que quise tomar para, digamos que lo voy poniendo también en contexto hoy, 2026, en cuanto a ¿en dónde está usted? ¿En dónde estoy yo? En cuanto a lo que el hombre es frente a Dios. El hombre necesita saber cuán frágil es delante de Dios, cuánta necesidad tiene, porque no es Dios, porque no tiene esa sabiduría, ese poder completo que tiene Dios y que jamás va a tener, o sea, depende de Dios. ¿Dónde estás tú? Le pregunta Dios. Ser como Dios fue una muy buena entrada para el demonio en la vida del primer hombre. Usted puede ser como Dios. Usted se puede bastar a sí mismo. Usted va a ser como Él. ¿Quién gobierna a Dios? ¿Quién lo manda? Él es suficiente. Usted también puede ser como Dios. O sea, bastarse a sí mismo. Usted puede ser suficiente o autosuficiente como Dios. Usted puede tener la sabiduría que tiene Dios, el poder de Dios, sin estar unido a Él. Usted puede formar su propia reino, su propia casa, su propia vida, y ya iba a ser como Dios, otro trono, igual a Él. Es una propuesta, es una propuesta que causó muerte, realmente causó la muerte en el hombre, cuando se comió esa propuesta completamente, toda esa mentira se la comió plena. Entonces podemos entender que eso que le ofrecieron causó la muerte, porque el orgullo es un veneno mortal, es un veneno absolutamente mortal que me aleja, en este caso al hombre, o que aleja al hombre de la dependencia de Dios, de su necesidad de Dios. Yo puedo, yo sé, yo tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ese tipo de pensamiento que vino a al primer hombre y que le causó la muerte, quería de alguna manera tapar, cubrir, eh, separar la necesidad que el hombre tiene de Dios. Lo quería hacer y realmente con Adán lo logró. Y hasta hoy, pues las evidencias dicen que el hombre quiere ser independiente de Dios. Que cuando el hombre conoce de Dios también, cuando es creyente, hijo de Dios, también eso se aparece por ahí. Cuando el hombre trata, el creyente trata de hacer sus cosas independiente de Dios. Entonces, ahí, esa es una situación muy difícil, muy complicada. ¿Dónde estás tú? De tenerla en mente cada vez que vamos a tomar una decisión en nuestra vida. ¿En dónde estás, Giovanni? Frente a tu creador, frente a tu Señor, frente a tu Dios, frente a tu hacedor. ¿Dónde estás tú? El paso que vas a dar, lo consultaste, escuchaste la respuesta, estás caminando de mano de él. ¿Dónde estás tú al tomar una decisión? Sea de negocio, sea el casarse, sea el de viajar, lo que quiera, que una bobadita cualquiera que sea, voy a poner este ladrillo aquí que me queda más bonito. Yo me preguntaría, ¿dónde estás tú? ¿Es lo que quiere Dios? Esto que voy a decirle a fulano, a sultana, a mi hijo, a mi hija, al que sea, debo preguntarme, ¿dónde estás tú? Esto que estás haciendo, poquito, mucho, harto, es en dependencia de Dios, mostrando que usted es frágil, que usted necesita de Él. Frágil es algo que se quiebra con facilidad, que necesita un cuidado especial. Eso significa frágil, un cuidado muy especial. Y Dios sí que nos conoce. Tanto nos conoce y tiene tanto cuidado de nosotros que dio a su Hijo para que estos frágiles, hombres frágiles y mujeres frágiles, nuevamente se pudieran acercar
a quien los empodera, a quien los hace fuertes, a quien en unidad con Él. Volver otra vez al huerto, volver otra vez a vivir eso, de ese pensar absolutamente todo el tiempo que necesitamos de Él. Por eso comenzar un año como hemos comenzado este año tan bonito, de dar los pasitos en pura dependencia de Dios, en pura dependencia de Dios, porque un veneno mortal, como les decía ahorita, es el orgullo. El orgullo es un veneno realmente terrible. Y el orgullo dice que yo no necesito de nadie, que yo puedo. Y no lo está uno gritando a voz en cuello, pero cuando hace cosas sin consultar, sin hablar con Dios, sin estar seguro de Él, es eso, es estar manifestando que el orgullo todavía es parte de nuestras decisiones diarias y no nuestra dependencia de Dios. Digamos que por la cultura de hoy, por lo que se vive hoy en día, cuando si usted dice que es frágil o débil, entonces le dicen usted es un derrotado. Usted es un derrotado, usted no es nada, y viene el bullying, y viene la molestia, y viene todo eso, porque ser frágil o débil, pues en un mundo como el nuestro, eso no cabe. Eso, ¿cómo así? Pues, si nosotros podemos, si no, lo que sea, ¿cierto? Cuando el creyente, cuando la creyente, cuando nosotros como hijos de Dios, a pesar del bullying, a pesar de que diga que somos los derrotados, le manifestamos a Dios que somos frágiles. Eh, esa fragilidad que le manifestamos a Dios, que Él sabe que nosotros tenemos, pero que por ese deseo profundo de agradar a Dios, le decimos, Señor, te necesitamos, venimos porque somos ante ti, sin ti no somos nada y necesitamos acercarnos a ti para que podamos tener la fuerza. Esa fragilidad es un lugar de encuentro con Dios, es un encuentro con Dios. Ahí mismo escucha uno a Dios hablar, ahí mismo uno puede percibir de Dios lo que Él desea para la vida nuestra. En ese mundo de decirle, Señor, yo realmente no puedo, pero tú sí. Mira, quiero ir a salir a darme una vuelta con mi esposa, mi esposo, quiero hacer tal cosa y tal cosa, quiero venir a ti para eso. Ah, qué bobada. Lo que tanto es coger un bus y irse por allá y almorzar y regresar a la casa. No, ese es un punto de encuentro con Dios. Él en las palabras nos da, nos anima, que la salida sea una salida en donde realmente se manifieste quién es el Señor. Pero eso es producto de mi comunión con Él, de entender que lo necesito. Una salidita con la esposa puede ser algo extraordinario, puede ser el evitar un problema muy grande entre esposos, porque Dios dio una palabra, porque fui a Él a encontrarme con Él en mi debilidad, en mi necesidad de Él, no en mi suficiencia. A mí me parece realmente extraordinario poder atender un consejo como el que Dios nos da, de ir a Él, de escuchar su voz y de tomar decisiones de acuerdo a lo que Dios nos dice. La fragilidad, la, esa necesidad de Dios es un espacio en donde la verdad de Dios actúa, obra en la vida nuestra. Entonces, aunque las personas nos vean frágiles y todas esas cosas, realmente lo que tenemos es al Dios de los cielos, al Creador de los cielos y la tierra, de parte nuestra. Miremos lo que le dice Dios a Adán. Le dice, ¿en dónde estás tú? ¿Y cuál sería el propósito de Dios con esa pregunta? Ya hemos visto, pues ubicarlo, ponerlo en el lugar. Mire, hermano, usted realmente está errando con la vida que lleva, con la forma de hacer las cosas. Mira, hermano, usted no está caminando conmigo. Usted está caminando consigo mismo, como hacía el fariseo que oraba consigo mismo y no oraba con Dios. Muchas veces a nosotros nos pasa. Yo ve allá orando conmigo mismo y tengo que parar. Bueno, ¿yo qué es lo que estoy haciendo? Yo parezco un lorito aquí, pero no estoy ni siquiera yo mismo escuchándome para poder decir estoy haciendo algo que realmente tenga entendimiento. Entonces, ¿dónde estás tú? Vamos a mirar un poquito, segunda de Corintios 12. Voy a hacer un pequeño recuento de Pablo, que está enfermo, y dice que 3 veces le ha dicho a Dios, dice la escritura, que lo sane de su enfermedad. ¿A dónde fue él? A Dios. Venga, yo, Señor, quiero que me sane, mire cómo estoy, tengo esto, tengo lo otro, yo quiero que me sane. Entonces el Señor le dice, y me ha dicho, bástate mi gracia,
le dice el Señor, bástate mi gracia, que el regalo de la vida sea suficiente para usted, le dice el Señor. Entonces le dice Dios algo extraordinario, mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que en mí repose el poder de Cristo. Imagínense lo poderoso, lo grande, lo maravilloso que es nosotros mismos poder entender por la palabra de Dios nuestra necesidad de Dios, la fragilidad, la debilidad que nosotros tenemos frente a nuestras propias ideas, frente a nuestras propias ideas, frente a nuestros propios planes, frente a lo que nosotros queremos hacer, sin consultar al Señor, sin ir a Él, sin llevar esas debilidades a Él, sin llevar esas fragilidades a Él. Y ahí se perfecciona el poder de Cristo. Versículo 10, el 10 que es el que yo quiero, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, burlas, lo que sea, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bien, lo vamos a mirar un poquito más adelante porque estamos viendo que esa fragilidad, ese reconocimiento de que necesito de Dios, es el lugar donde Dios actúa, es donde Él trabaja, es donde Él obra, ahí es donde Él hace, donde Él ejecuta sus planes en la vida nuestra, en ese lugar, no en nuestro lugar, en nuestra proposición muchas veces orgullosa, porque al contrario, eso produce muerte. ¿Qué muerte? Pues está cortada mi comunión con Dios. Y entonces las decisiones que voy a tomar, pues van a ser un tropezadero todo el tiempo. Pero cuando yo manifiesto lo que estamos hablando esta mañana, entonces ahí Dios actúa. El poder de Dios actúa, dice la Escritura. La fragilidad, la debilidad, en ocasiones nos hace alejar de Dios. Eso nos aleja de Dios, porque Dios no me escucha, Dios lo que sea, entonces yo más bien hago las cosas a la manera mía. Pero se aleja de Dios en incertidumbre, en miedo, en desesperanza, en angustia. Pero eso mismo, esa debilidad, esa fragilidad debiera acercarnos a Él, unirnos a Él y ser fortalecidos y viviendo su gracia. Ser fortalecidos viviendo su gracia. En lugar de alejarse uno, como siempre, llenos de miedos y de sustos y de todo lo demás, y yo no sé qué hacer, ¿será que sí lo quiere Dios, no lo quiere? Todas estas cosas, más bien sigamos ahí, unidos a Él. Ahí es donde somos fuertes, ahí es donde está el poder, ahí es donde están las decisiones que valen la pena tomar en nuestra vida. Ahí es donde está la victoria en su hogar, en la vida de sus hijos, en los negocios. Cuando vengo con todo lo que soy delante de Dios a decirle, yo no puedo, tú sí. Lo que sí puedo es seguir tu voluntad, seguir tu deseo, seguir agradándote a ti en todo tiempo. Eso sí lo puedo hacer, Señor, guiado por ti. Yo creo que es un buen comienzo de año para nosotros, para que cuando hablemos otra vez reunidos al final de años tengamos realmente testimonios que contar de las grandezas de Dios en nuestra vida espiritual, en nuestra salud, en nuestras relaciones, en nuestra economía, que podamos hablar de cosas maravillosas, nosotros los dependientes absolutamente de Dios, conscientes de eso, con entendimiento. La Escritura dice que si nosotros tenemos entendimiento de eso, vamos a poder comprobar, legítimamente comprobar, que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta para la vida de cada uno de nosotros. Pero eso no se logra desde mi posición, eso se logra desde la posición de Dios. Y entendiendo la mía, que es débil, frágil, ante las decisiones que yo voy a tomar. Pero débil y frágil no puedo ser cuando Dios me aconseja, me dice, vaya, ahí estoy tomando decisiones en el poder de Dios. Una pregunta sencilla. ¿Dónde podemos ver la fragilidad del ser humano en plenitud? ¿Dónde pudiéramos nosotros, observando la Escritura,
ver la fragilidad del ser humano en toda su plenitud y que sin lugar a dudas puede llevar al hombre a vivir su plena identidad. ¿En dónde lo podemos ver? ¿Quién puede tener una idea en dónde? Ustedes que han leído la Biblia y han escudriñado, ¿en dónde podemos ver esa fragilidad manifiesta que lo podemos palpar en las Escrituras? Para uno decir si se puede. Bien, no es tan fácil la pregunta. Vamos a ver Mateo 26. Vamos a leer del 36 al 46, en donde podemos ver la fragilidad del ser humano en plenitud. Yo tengo aquí escrito en Getsemaní. En Getsemaní. Vamos a leer. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Tengo una pregunta entre paréntesis. Patricia y todos, no para responder ahorita, pero para meditarla. ¿Por qué les dijo siéntense aquí entre tanto que yo voy y oro y no los llevó a todos a orar? ¿Por qué todos no fueron a orar allá? Camine que voy a ir a orar. ¿Por qué los dejó ahí? Se fue él solo a orar. Cierro el paréntesis. Es una buena pregunta. Siga, Patricia. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Bien. Está Lucas 22. Ahí hay unas frases, Lucas tiene algunas otras cosas, están Mateo, Marcos, Lucas, pero vamos a leer en Mateo y Lucas. Lucas 22, para mirar algunos aportes a lo que nosotros estamos hablando esta mañana. Lucas 22, del 39 al 46. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. ¿Y Lenita era la primera vez que iba al monte de los olivos a orar? No, ¿Cómo dice saben? que solía hacerlo. Muy bien. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Podemos ver alguna fragilidad, alguna debilidad en el Señor Jesús? ¿Qué hacía el Señor con esas debilidades y esas fragilidades que tenía? De continuo iba al Padre, todo el tiempo iba al Padre, para un milagro,
para caminar sobre las aguas, para hablar con alguien, para resucitar a un muerto, para sacar a un loco de su locura, para decir quién era él al mundo, en qué momento hacerlo, por qué hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. No había, yo creo, lo puedo decir con absoluta certeza, que no hubo una sola cosa que el Señor Jesús hiciera sin consultarlo con su Padre. ¿Creen que Jesús iba a Dios proponiéndole otras cosas diferentes a la voluntad del Padre? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Jesús quería ir o tenía algo de miedo, de susto, se sintió triste, se sintió asustado, mostrando que era un ser humano? ¿Se sintió así? Claro que sí, claro que sí. Él fue el hijo, Señor, mire, es que está difícil esto es muy duro. Lo que me espera no es nada fácil. ¿Habrá alguna posibilidad de que esto no se haga? ¿De que pueda pasar esta copa en algún momento? Se lo expresó a su papá. ¿Cayeron rayos y centellas? No, no cayó. Expresó un corazón necesitado, un hombre necesitado del consejo de su padre, del auxilio de su papá, de la fortaleza de su papá, de la dirección de su papá, en un acto como el que iba a llevar en favor nuestro, por amor a su papá. Entonces, él es el hombre que manifiesta la humanidad en plenitud, una humanidad que necesita de Dios. Está diciendo, ustedes todos necesitan de Dios. Todos necesitan acercarse a Dios, todos, con lo que el Señor hace ahí. Cuando dice de continuo, todo el tiempo venía a orar a Dios, ¿qué nos está diciendo a nosotros? Que somos más que Jesús, que necesitaba de su Padre todo el tiempo para toda decisión. Creo que como Él lo necesitamos plena, pero plenamente. ¿Qué hace Jesús entonces en Getsemaní? Ora a su Padre. ¿Qué está expresando? Debilidad, fragilidad. Si es posible, pasa de mí esto que me espera. Pero ¿cuál fue el fruto de esa oración? ¿Cuál es el fruto de acercarse en esa condición a Dios? Claro, yo tengo mis planes, Señor. Yo tengo este pensamiento, tengo este deseo, esto quiero hacer. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Dice aquí muy clarito en el versículo 39, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, punto y coma, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Señor, yo quiero esto, yo lo deseo, de verdad que hace tiempo vengo pensando en eso. Pero Señor, que no se haga como yo quiero, sino como tú. Creo que eh, es venir al Señor en una entrega total de dependencia, como lo hizo el Señor Jesucristo. Una entrega, una dependencia total de su Padre. Sí, yo quiero, pero por encima de mi deseo está tu voluntad. Que no se haga la mía, sino la tuya. Por eso la pregunta de Dios a Adán, ¿dónde estás tú? Porque no fue a Dios, porque huyó de Dios, sea avergonzado, triste, miedoso, lo que sea, pero huyó de Dios. Y cuando uno está avergonzado, triste, aburrido, en angustia, ¿a dónde tiene que ir? Si no es a Él. Si no es a Él, ¿a dónde más vamos a conseguir lo que nosotros necesitamos? Algunos se refugian en el trago, en las mentiras, en lo que quiera, que en las drogas, lo que sea. Pero la invitación que nos hace el Señor Jesús como un humano, como nosotros, es a ir a donde tenemos que ir, manifestando que necesitamos de Dios. Eso es ser frágil. Es una bendición ser frágil. Es una bendición ser débil, bendición por sobre todas las cosas. Porque allí es donde tiene un encuentro con Dios. Allí es donde se puede oír la voz de Dios, atender el consejo de Dios, vivir la voluntad de Dios. En ese lugar. Dice el Señor que en esa debilidad, eh, que en esa debilidad en la que venía el Padre, en esa angustia que venía, dice la Escritura que Dios lo fortaleció. Estaba seguro el Señor Jesús que su papá lo iba a fortalecer. Si no, miren el versículo 43 de Mateo. Dice, y se le apareció un ángel del cielo y ¿qué hacía? Lo fortalecía,
lo fortalecía, porque no era que viniera sonriendo ahí, era que venía angustiado, venía triste, venía realmente asustado, y Dios lo fortaleció. Eso es lo que significa venir en esta condición a Dios. Si usted y yo no salimos fortalecidos de la oración es porque persistimos en lo que nosotros queremos y no hemos entendido la voluntad de Dios. Si salimos cansados, fatigados y todavía como que más desilusionados de la presencia de Dios, es porque no hemos escuchado la voz de Dios. ¿Y por qué no escuchamos la voz de Dios? Porque todavía quiero seguir haciendo lo que yo quiero hacer. Mi plan, mi deseo, mi voluntad y no la del Señor. ¿Usted tiene algún problema con su cónyuge? ¿Tiene algún problema con su hijo? ¿Tiene algún problema económico? ¿Tiene un problema de salud con el vecino? ¿Algún problema que piense que le falta entendimiento para la escritura, que no puede comprender? ¿O algún problema de pereza, de alguna cosa? Acérquese al trono de la gracia, en la condición que el Señor Jesús se acercó a su Padre. Acerquémonos así. Y yo tengo la certeza, como la tuvo el Señor Jesús, que allí vamos a hallar lo que necesitamos nosotros. Lo vamos a hallar. Ese, para mí, realmente asombroso saber que Dios no necesita que se acerquen los que todo lo pueden a Él, sino los que no pueden, los que dependen, los que necesitan de Él, como yo. A pesar de todos mis hierros, Él no me cierra la puerta. Está abierta y nadie la puede cerrar, absolutamente nada. Puedo entrar con confianza a su presencia para conversar con Él y escucharlo hablar. Y entonces el cónyuge va a tener palabra de sabiduría, el padre, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, el hijo la va a tener. Entonces vamos a saber cómo actuar con certeza, con seguridad, sin miedos, sin ningún miedo, porque sabemos con seguridad que estamos caminando en la voluntad del Padre que está en los cielos. Y eso es bueno, agradable y perfecto para la vida de cada uno de nosotros. Me parece muy lindo, vuelvo y lo repito. Vamos a mirar un par de versículos y quisiera que después de que terminemos de leer estos versículos, alguien orara, quien sea, y le pudiéramos expresar a Dios nuestra necesidad de Él. Quiero solo recordarles que lo que dice Corintios, segunda de Corintios 4:16 dice, si quieren mírenlo por favor, segunda de Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayemos, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, porque vamos envejeciendo, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Cómo se renueva? Solamente yendo allí, ahí, en su presencia. Se renueva de día en día. Le dice el Señor a Pablo, bástate mi gracia. Y eso pareciera que fuera como un regaño. Como así yo bien enfermo y él diciéndome que baste, que gracias que soy salvo. Mejor dicho, ya la gané toda, que soy salvo. Pero y lo que yo tengo. Entonces el Señor le dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios nos capacita como creyentes. Su poder se perfecciona en aquel que se acerca de tal manera a Dios. Ahí se perfecciona el poder de Dios, en ese creyente. No tenía ni idea, yo no tenía ni idea de eso. Ahí es donde uno dice, oré por un enfermo y se levantó. Hice tal cosa y fue un éxito total. Hablé tal cosa y no, eso fue una palabra poderosa para fulano, sultano, para el hijo, la hija, el esposo, la esposa. ¿Cómo hace Dios para orar en un corazón orgulloso? Suficiente. ¿Cómo hace? Pues no puede hacer mucha cosa el Señor ahí. Mire lo que dice 2 de Corintios 4:7. 2 de Corintios 4:7 dice lo siguiente. Pero tenemos este tesoro, la gracia, su palabra, su verdad, su amor,
tenemos este tesoro en vasijas de barro. ¿Qué somos vasijas de barro? Dice ahí. No es una cosa extraordinaria. Me pincha una aguja y pego un grito, me pasan un pocillo caliente y me quemo. Es un vaso de barro. Se envejece. Un vaso de barro es porque es quebradizo, porque es frágil. Si se cae, ¿qué pasa? Pues se rompe, parte en 1000 pedazos. Pero lo que Dios es, está en estos barros, en estos vasos de barro. Ahí está. ¿Cómo dice después de la coma? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué queremos cuando vamos a oración? Cuando este vaso frágil va donde Dios. Va creyendo si un vaso de acero inoxidable, pues ¿qué se va a perfeccionar en mí? ¿Cuál es el poder que va a manifestarse, el de Dios o el mío? Pero dice cuando sabemos que somos vasitos de barro frágiles y quebradizos, la excelencia del poder de Dios se manifiesta en nosotros. Eso es lo que pasa. Y no el poder de nosotros. Eso tiene que traernos realmente gozo. Tiene que traernos la esperanza plena a la vida nuestra. ¿Qué me pide Dios a mí? Que me acerque a Él. ¿Dónde estás tú, Giovanni? Y yo digo, uy, Señor, creo que yo haciendo lo mío. Creo que estoy teniendo mis propios pensamientos, mis propias ideas, mis propios planes y no he consultado contigo, Señor. Y lo que he hecho hay veces es ir a contarte qué es lo que voy a hacer, pero no te estoy exponiendo mis planes y escuchando tu voz, Señor. Yo sé que esto no es pecado, lo que estoy haciendo, Señor. ¿Qué más le voy a decir si es que yo sé que esto no es pecado? No, no es pecado. Pablo iba a predicar a un pueblo y el Espíritu Santo le dijo, no, no vaya, va para otro lado. Pero Señor, que no, que es para tal lado. Por bueno que nos parezca, por bonito, por lo que sea, por altruista que sea, la primera palabra la tiene Dios, que quiere perfeccionar su poder en el humilde, en el manso, en el frágil, en el débil y no en el orgulloso, que quiere que el poder, la excelencia del poder sea el de Él, no el mío. Él nos capacita, Él trabaja en nosotros, en la medida que entendamos nuestro lugar frente a Dios, en la medida que entendamos que la primera y la última palabra la tiene Él y no yo. Cercano está Dios a los quebrantados de corazón. Eso lo entendió el Señor Jesús leyendo el Salmo 34:18. Cercano está Dios a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Todo hombre que se acerca a Dios humillado, entendiendo su posición frente a Él, somos sus hijos, sí, pero un hijo depende de su papá, así tenga 1000 años de edad. Su papá es su papá y es al que tiene que ir. Mi carne y mi corazón desfallecen, dice el salmista, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi carne y mi corazón desfallecen. ¿A dónde voy? A la roca de mi corazón, a la porción de mi vida. Allá voy, a mi Dios. ¿Y cómo debo salir? Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y eso tiene que ser satisfactorio para nosotros, muy satisfactorio, muy engrandecedor para la vida del Hijo de Dios, del creyente, muy satisfactorio. Por lo tanto, no neguemos nuestra fragilidad, porque ella nos lleva a tener una comunión muy íntima con nuestro Señor. No la neguemos. La verdad es la mejor forma de acercarnos a Dios. Sí, Señor, yo sé que tú sabes que soy frágil, solo que es que yo no lo quiero reconocer. Entonces reconozco que soy frágil. Esa verdad me acerca al Señor. Señor, soy débil. Quiero ser fuerte. Por eso vengo a ti, para que me muestres tu voluntad. Y Él nos escucha en esa fragilidad, en esa debilidad. ¿Y sabe cuál es el fruto? Que hace hombres y mujeres dependientes de Él, amantes de su voluntad, que al fin de cuentas fue lo que amó el Señor Jesús. Tengo este deseo, Padre, pero no se haga como yo, sino como tú. Tengo este deseo, Padre, pero como tú digas que tengo que hacer, qué tengo que decir,
¿Cuál es el propósito, Padre, de multiplicar los panes? Yo quiero saber. ¿Cuál es el propósito en esto, en aquello, en lo otro? Por eso nos pregunta, hijo mío, ¿dónde estás tú? ¿En dónde estás tú? Creo que el mejor modelo para nosotros es el Señor Jesucristo. Aquí no cabe ningún profeta, no cabe nadie absolutamente, sino en aquel que sí manifestó que necesitaba de su Padre absolutamente para todo, absolutamente para todo, y triunfó. Nosotros somos el triunfo de ese entender del Señor Jesús que dependía de su Padre. Tanto que dijo, es que me es imposible hacer mi voluntad, es imposible hacerla, porque por encima de mi deseo está el deseo de mi Padre. Y no por obligación, sino porque lo amo con todas mis fuerzas y quiero hacer lo que Él dice que yo haga. Pues mis hermanos y mis hermanas, creo que esto tan sencillo, pero tan bonito, tan poderoso, debe ser nuestra meditación, que resuene en nuestra mente, que resuene todo el tiempo. ¿Dónde estás tú, Giovanni? ¿Dónde estás tú, Jenny? ¿Dónde estás tu novia? Porque estás haciendo, cogiste tu barco y fuiste a hacer negocios, a traficar por allá. Pero ¿dónde estoy yo ahí en ese tema? ¿Cómo voy yo ahí? Como decimos nosotros. ¿Dónde estoy yo en los afanes tuyos, en las angustias tuyas, en las tristezas tuyas? ¿Dónde estoy yo? Que no vienes a mí. Y si vienes, vienes a reclamarme o a exigirme o a querer hacer lo tuyo. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú con respecto de mí? Tengo la esperanza de que esto sea para nosotros la plenitud de nosotros. La plenitud de nosotros. El poder escuchar a nuestro Padre. Y que lo podamos hacer tan sencillo como cuando nosotros empezamos nuestra vida de creyentes. Era tan sencillo oír a Dios hablar. Vivíamos tan gozosos de que nos dijera que no, tal cosa, listo, el Señor está bien. O que nos dijera que sí. Yo quiero de verdad que trabajemos en esto, que compartamos nuestra comunión orando, estudiando la Escritura, que nos busquemos como familia de Cristo para ello, que podamos vencer eh, ¿qué le dijera yo? Hay veces como la desidia o la desazón o lo que sea de estudiar la escritura y poder estudiarla, poder profundizar en ella, poder entender la voluntad de Dios. Yo lo repito y no lo digo como rellenando algo. Yo sí que necesito de ustedes, de verdad que lo necesito. De sus oraciones, de su amor, de tantas cosas que uno como ser humano necesita de sus hermanos. Es que es muy tremendo esta enseñanza y muy bonita. Y quería decir dos cosas antes de orar, si me permiten. Son breves. Por ejemplo, uno se pone a mirar el rey David en el Salmo 27, una promesa que él tiene que va a ser rey y que está viviendo en el Salmo 27. Está viviendo persecución, está viviendo situaciones nada fáciles y tenía solo una promesa, no era rey. Un rey lo está persiguiendo para matarlo. ¿Y qué dice él? A mí hay algo que me parece es cómo le enseña a uno la parte de madurez, cuando uno entiende que solo es Dios. Y dice este hombre, dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado Jehová, esta buscaré. Él no le está pidiendo mis enemigos sean destruidos, nada de eso. Él está diciendo que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Inquirir, ¿qué quiere decir inquirir? Estar, examinar, callar, reflexionar uno mismo, decir, Señor, definitivamente, él ve que lo más importante es estar ahí, en su presencia. Y cualquier pueda, por ejemplo, uno se pone a mirar también a Bakú y uno dice un hombre que Dios no le habla, que está callado, Dios, y este hombre empieza con un tema muy complejo como hombre espiritual, pero empieza a ver esa madurez cuando uno empieza a mirar, por ejemplo, un Habacuc en 3:17.
y ve uno la madurez, el amor, la fidelidad, la fe, y uno dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Padre Santo, y digo que qué enseñanza tan bonita cuando uno entiende la madurez espiritual. Y la madurez espiritual es uno afirmarse en él. Sí, van a haber momentos, sí, posiblemente uno sienta que está solo, que no hay nadie, que todos están en contra de uno. Pero cuando uno permanece en lo que Dios dice, en lo que Dios promete, en lo que Dios dice, uf, es increíble. Gracias, Señor.